Tecnología 5G, infecciones, microchips implantados y expertos advirtiendo sobre los efectos devastadores del calentamiento global. Escuche a continuación lo que se dice en las noticias. A propósito, mostremos esa imagen, Henry, por favor. César me acaba de decir algo ahorita, que miren, si nos tienen preocupados en este momento las altas temperaturas, ojo con lo que nos va a decir César en este momento. Por favor, César. Sí, mire, con mucha preocupación durante el fin de semana estuve analizando una cantidad de datos que envió la Agencia Espacial Europea, que tiene relación con su misión Copérnicus, que tiene los satélites solo para el tema meteorológico y medioambiental sobre nuestra Tierra. ¿Y qué dicen esos datos? Dicen que entre junio y agosto se van a disparar las temperaturas por encima de la media normal en todo el mundo. Junio y agosto. Entre junio y agosto, es decir, el otro mes. Ni siquiera es que lo podemos ver más allá, es que el otro mes. Venimos de meses con un verdadero infierno sobre nosotros, ¿verdad? Con lo que usted decía al inicio del programa, que viene histérica porque no ha podido dormir por las altas temperaturas, y eso le pasa a muchas personas. Entonces, si venimos de estos 4 meses, en donde también ha dejado una estela de muerte en la zona sur por golpes de calor y en el Valle de Sula, y la ciencia nos dice que a partir del próximo mes, a nivel mundial, y para los oyentes, tenemos colocado un mapa que están viendo la gente en televisión, que con los colores define todo. Mire ese mapa, esa es la proyección, completamente el rojo el planeta. Rojo y naranjado. México se fue a 51 grados el fin de semana, 51 grados. En Santa Bárbara, 43 grados. Y las sensaciones térmicas fueron mayores durante el fin de semana. Mire usted cómo se están disparando microclimas dentro de nuestro país. Ahora es que Santa Bárbara se ha convertido en el punto más caliente de todo el país. Tegucigalpa, un día de la semana pasada estaba más alta la temperatura que Choluteca o que Valle, no sé. Tegucigalpa, en la zona central aguardaban 36 grados la semana anterior, y en el sur estaban a 34. Estábamos 2 y 3 grados por encima. Eso no suele pasar. Exactamente, estamos en una nueva era, y esos datos, imagínense lo que hemos estado viviendo, y esos datos que reflejan que vamos a elevar la temperatura a partir de junio, y no solo eso, que estamos a las puertas de una temporada ciclónica extremadamente por encima de lo normal, y que se va a invertir el peligro para nosotros, que en lugar de tener el riesgo a final de temporada, entre octubre y noviembre, el riesgo ahora es a partir de junio, que estamos a días de comenzar la temporada. En 3 días comenzamos la temporada de huracanes en el Pacífico, y luego el 1 de junio lo comenzamos en el Atlántico. Y como salimos de un niño y pasamos a un evento neutral y luego a la niña, el mar está, la superficie del mar y precisamente del Atlántico y el Caribe nuestro está con temperaturas excesivamente altas. Y por eso aunque ya tengamos lluvia, César, vamos a experimentar ese... No, lo que pasa es que lluvias en tierra, pero en el mar, la superficie del mar ha venido rompiendo récords de temperaturas durante 11 meses consecutivos. Hemos tenido los 11 meses más cálidos de toda la historia de la humanidad. Sí. Entonces, por eso le digo, hemos entrado en la era de la ebullición y de los fenómenos extremos que van desde sequías hasta fenómenos como los huracanes violentos, como desiertos que caminan en nuestro planeta, como el mar que está subiendo y tragándose nuestras costas ya. Miren, ¿se acuerda cuántos programas hemos tenido y que hemos venido advirtiendo de esto? Y ahora nos dicen estos datos de Copérnicus que los fenómenos meteorológicos están multiplicando por 6 fuera de lo pensado. Es decir, si ya teníamos un panorama hacia enfrente sombrío y preocupante, ahora nos dicen que se ha multiplicado por 6 y que está fuera de lo que pudimos imaginar. Por eso es que venimos diciendo que venimos transitando por un territorio que no conocemos. Le rompimos ciertos estándares a nuestro planeta que no puede soportar por nuestras actividades antrópicas, y ahora... A raíz del calentamiento global, los insectos, las aves y los bosques mueren. El ecosistema se derrumba. La vida orgánica y vegetal se descompone desde el interior con nanopartículas altamente tóxicas. Si el programa global de geoingeniería no se detiene de inmediato,
millones de personas no sobreviviremos durante la próxima década. Son las mismas élites peligrosas e influyentes que han rociado a la humanidad de los cielos con nanotecnología peligrosa durante más de 10 años y ahora también en la pandemia la inyectan con ella. Hay operaciones encubiertas para modificar el clima, pero se niegan a aceptarlo. La alteración artificial de los sistemas climáticos de la Tierra es una realidad que pone en peligro a la humanidad. Están utilizando la ingeniería climática no solo para la guerra del clima, sino también para enmascarar la verdadera gravedad de los daños causados al planeta. No lo digo yo, lo dice el investigador Dan Wigginson. Y mi pregunta es, ¿qué pretenden las élites con todo esto? ¿Reducción de la población mundial? La humanidad ha sido inducida por Satanás a creer en el cuento de hadas durante bastante tiempo de que podemos jugar a ser Dios. El CO2 fue proclamado para predecir la extinción masiva de la humanidad. ¿Qué es la fórmula química CO2? Es el dióxido de carbono, un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro en condiciones de temperaturas y presión estándar. La cantidad de CO2 en el aire es solo del 0.04%. De este porcentaje, el 0.0384% es CO2 natural y solo el 0.0016% es producido por humanos. Un hecho irrefutable es que más CO2 significa más vida, porque la naturaleza no puede sobrevivir sin CO2, ni tampoco los humanos. La única verdad cruel de la histeria desatada es que efectivamente habrá una extinción masiva que, sin embargo, no será debido al CO2 malo, sino a un programa de ingeniería climática, llamado geoingeniería, que ha sido implementado secretamente a espaldas de la población mundial durante más de 10 años y que todos los gobiernos conocen. Si usted observa el cielo con atención y de forma regular, probablemente haya notado las delgadas líneas blancas de los aviones que se elevan. Aviones que solo pueden distinguirse como un pequeño punto plateado en el cielo azul. Las franjas inicialmente estrechas se vuelven más y más anchas con el tiempo. Vienen de todas direcciones. En solo unos minutos, las rayas inofensivas se convierten en nubes hasta que después de unas 2 horas, en pleno día hermoso y soleado, el cielo aparenta ser una sopa lechosa de color blanco o amarillento. Mire, amigos, la guerra contra el sentido común se ha hecho evidente en los últimos años. Hemos llegado al punto en que los gobernantes, las instituciones, los expertos y los medios de comunicación son capaces de decir que lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en realidad no existe. Cuando denunciamos estas cosas, nos suprimen o cuestionan con una torpe estrategia tan devaluada diciendo que somos mentirosos, que eso es solo una teoría de conspiración o negociación para poner en mal al gobierno. Toda esta mentira que se implementó durante la denominada pandemia fue para derribar el sano dictado de la lógica. Se ha extendido también a otras áreas, como el de la geoingeniería climática, es decir, la ciencia aplicada a la modificación artificial de las condiciones meteorológicas y el cambio climático. Mi gente, usted debe saber que las estelas químicas son contaminación provocada por el hombre porque estamos hablando de megatones de basura tóxica que llueve sobre la Tierra con lluvia radiactiva. Son principalmente las nanopartículas las que nos perjudican a nosotros y a la naturaleza, las que también son responsables de daños cerebrales como el Alzheimer y el Parkinson. En los últimos años, las preocupaciones frente a los riesgos que estos experimentos de modificación climática pueden implicar para la salud humana y para el planeta han crecido al mismo ritmo que las denuncias por las cada vez más frecuentes y numerosas estelas. ¿Qué son las estelas? No son las vecinas que viven a la par.
sino las líneas generalmente rectas, blancas, fácilmente diferenciables de las nubes naturales que es posible ver en los cielos. Cuando estas cosas se denuncian, las élites pretenden silenciar, tachando esta verdad como una teoría conspiracionista. La OWM, usted comprende, reconocía ya en 2017 que los programas operativos para modificar el clima, incluso para dispersar la niebla, aumentar la lluvia y las nevadas y suprimir el granizo, se estaban llevando a cabo por aquel entonces en más de 50 países de todo el mundo. Estas élites también son responsables de la gran extinción de plantas y especies en nuestro planeta. Mire, con lo que estamos diciendo hasta ahora, no estamos culpando del todo a la ingeniería del clima. Muchos hemos aniquilado el planeta y su sistema de soporte de vida de innumerables maneras con la actividad humana. Hemos talado los bosques, asfaltamos el planeta, envenenamos los océanos, estamos quemando cientos de millones de barriles de combustible de carbono por día. Todo esto es horríficamente dañino. Mire, mientras los gobiernos tienen entretenida a la población, muchos no tienen la idea de lo que está ocurriendo alrededor del mundo cuando tenemos temperaturas súper altas y los océanos se están intensamente calentando y muriendo. Las capas oceánicas se están desintegrando. Estamos obteniendo radiaciones UV increíblemente altas en los suelos, afectando la producción de cultivos, acabando con los organismos microscópicos que flotan en aguas saladas y dulces. Hay muchos propósitos detrás de la ingeniería climática, pero enmascarar la verdadera severidad del daño hecho al planeta, mientras que al mismo tiempo se empeora ese daño, es parte de lo que está haciendo la ingeniería climática. Los estudiosos internacionales muestran que incluso los niños pequeños a la edad de 11 meses ya se ven afectados por problemas de salud, y todo por las nanopartículas expulsadas desde las estelas químicas. En un estudio de 2019 hecho en Alemania, se encontraron más de 146,000 partículas de plástico en 1 litro de agua. Los investigadores ahora están encontrando microplásticos en casi todas las aguas minerales. El veneno se encuentra en todo el ciclo de la naturaleza. Lo inhalamos, lo ingerimos a través de nuestra comida y una parte se vuelve a excretar. El resto se deposita en nuestros órganos y ahí causa algún daño irreparable. Otro estudio de 2019 que se llevó a cabo en jóvenes urbanos de entre 25 y 3 años que ya habían fallecido, arrojó un resultado aterrador. Todas las personas examinadas sufrieron daños masivos en el corazón, incluidos los niños. Los investigadores encontraron más de 20,000 millones de partículas fuertemente magnéticas en el tejido ventricular, y eso es por gramo de tejido. Casi parecía que las partículas reemplazaban al tejido. La ingestión de barro provoca vómitos y diarrea, calambres intensos y arritmias cardíacas. El aluminio es una neurotoxina. Los científicos italianos de la Universidad Católica de Roma encontraron que el aluminio promueve el desarrollo de la demencia, entre otras cosas. Los valores de aluminio en un paciente con demencia son 7 veces más altos que en una persona sana. Y para empeorar las cosas, el aluminio ya no solo ingresa a nuestro cuerpo a través del aire que respiramos. Casi todos los productos para el cuidado del cuerpo y el agua del grifo contienen aluminio en concentraciones críticas. Mire, las partículas rociadas pueden permanecer en el aire hasta 1 año, por lo que cada vez que respiramos, introducimos en nuestro cuerpo veneno puro. El programa de geoingeniería no solo sirve para manipular el tiempo y el clima, sino también para expandir y desarrollar aún más el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles
que mejoran las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Amigos, debido a todo esto, el cambio climático podría ser mucho peor de lo que se pensaba. Según el estudio científico, las temperaturas globales aumentarán por lo menos 4 grados centígrados para el 2100, según un nuevo estudio. 4 grados centígrados probablemente sería catastrófico en lugar de simplemente peligroso, advierte el investigador Steve Sherwood. A medida que el planeta se calienta, se forman menos nubes que reflejan la luz del sol, haciendo que las temperaturas suban aún más en un espiral ascendente. Aparte de los cambios dramáticos ambientales como el derretimiento del hielo marino, muchos de los males del mundo moderno, como el hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades, son propensos a empeorar a medida que el planeta se calienta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dijo que era muy probable que la actividad humana sea la causa principal del calentamiento global, con alrededor del 95% de certeza, que generalmente es el estándar de oro en la precisión científica. Amigos, es evidente que estamos en una etapa de descontrol climático que altera las estaciones del año. Mientras que en una parte del planeta hay una terrible sequía, en otra aparecen lluvias torrenciales que lo inunda todo, destruyendo cosechas. Actualmente vemos cómo las temperaturas de muchas ciudades han sufrido un serio cambio. Por ejemplo, ciudades como Ciguatepeque y Tegucigalpa, que gozaban de un clima frío en invierno, ahora están sufriendo el azote del calor y su temperatura ha sobrepasado terriblemente a lo normal. ¿Qué nos depara el futuro? Un clima alterado, más calor, más hambre, más escasez, más violencia, y todo ello anunciado por los científicos que, sin creer en Dios y en la Biblia, proclaman el cumplimiento de Lucas 21, 25 al 26, que anuncia expectación y angustia en la gente por las cosas que sobrevendrían a la humanidad. Es por ello que debemos prepararnos para afrontar la crisis que ya está a las puertas y prepararnos, como dice la palabra, para afrontar el apocalipsis que se avecina sobre el planeta. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 16, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hermanos y amigos, esto es una realidad que empeorará. Estemos, por favor, atentos y listos, preparados para lo que venga. Que el Señor le bendiga. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya.
tierra.